Psicoanálisis y cultura. Para esto entrevistamos a Liliana Pedrón. Liliana Pedrón es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y es coeditora del journal Psychoanalysis Today. Bueno, Liliana, bienvenida. Te agradezco a vos y a todo el equipo de la Época Online la invitación para un tema que es tan querido y tan afín a nosotras, ¿no? A los colegas que trabajamos acá en la institución. Bien, es conocida la relación que hay entre el psicoanálisis y la cultura, ya desde los primeros tiempos de la obra freudiana. Sus textos están poblados de referencias a los clásicos de la literatura. ¿Qué comentarios nos merece esto? Mira, yo lo que considero que, hablando de psicoanálisis y cultura, diría que es una pareja muy convocada, ¿no? O sea que el psicoanálisis es invitado a distintos ámbitos de la cultura y en general produce mucho interés y produce también curiosidad, y es cierto que a veces es interpelado y a veces es cuestionado. Por lo cual está bueno porque esto implica que el psicoanálisis tiene vigencia, actualidad, y que además, bueno, tiene que responder a esos requerimientos de la cultura, ¿no? Da la sensación como que es dinámico, al igual que la concepción freudiana del inconsciente, y que mantiene su lugar de vanguardia. Con respecto a los desarrollos desde los inicios, Freud agregó en distintas disciplinas, creaciones artísticas. Se me ocurría hoy el ejemplo de Ricardo III, el personaje de Shakespeare, que Freud lo toma demostrando que a todos nos pasa, que podemos tener la sensación de que algo de lo que sucedió en nuestra historia infantil, en nuestros primeros años, no fue suficientemente, no se cumplió por aquel ideal que podemos tener, y entonces no fuimos bien recompensados, como la figura de Ricardo III, que tenía una dificultad física, y que entonces, como no podía ser compensado por el terreno, por la vía del amor y de lo que podía ser su figura, porque él tenía un defecto físico, él tomó el camino de la maldad. Entonces Freud ya empieza en estos interrelaciones con las obras artísticas, en este caso Shakespeare, a pensar qué sucede cuando tomamos el camino de la maldad, ¿no? Es interesante. Después también podemos ver cómo, a mí me gusta más cuando hablo de la pareja psicoanálisis-cultura, pensar en una interrelación. Me gusta mucho el tema de que es un ida y vuelta. Y lo podemos ir viendo en distintas manifestaciones de la cultura. Fantástico. Es notorio cómo las ideas psicoanalíticas impregnaron la cultura y pudieron implementarse en la cultura. O sea, las distintas disciplinas tomaron los conceptos importantes que trabajó el psicoanálisis y ellas mismas los pusieron a trabajar para resolver los problemas que se les presentaban. Exactamente. Podemos tomar, hay muchos casos. Vamos a tomar el desarrollo de las teorías de Lévi-Strauss, desde que ahí vemos cómo se produce ese ida y vuelta, porque hay desde la tragedia de Sófocles hasta el complejo de Edipo desarrollado por el psicoanálisis, y desde el complejo de Edipo al desarrollo del estructuralismo, que modificó la concepción y los desarrollos teóricos de la antropología. Pero a su vez, ¿qué pasó? El estructuralismo después fue tomado por desarrollos teóricos del psicoanálisis, como puede ser desde Lacan o también en la teoría de los vínculos, que después podemos ahondar un poquito más, ¿no? O sea que ahí se ve bien ese ida y vuelta, esa interrelación, de la cual me parece que es importante hacer y poner el foco. ¿Y qué trajo para el psicoanálisis esa intersección? Bueno, para el psicoanálisis, como ya dije, ejemplos que Freud fue tomando, por ejemplo, desde la obra de Shakespeare. También vemos cómo, ahí yo te diría que me gustaría hacer una aclaración con respecto a lo que puede ser el psicoanálisis aplicado, que es un término que para mi gusto tiene algunas cuestiones y cuestionamientos, ¿no? Porque
no sería lo mismo el psicoanálisis aplicarlo sobre una obra de arte, sobre la producción artística, ¿no? A mí me gusta leer la producción artística y no tanto esa relación que se puede producir entre la vida del autor, la obra, y me parece que eso a veces puede traer cierto empobrecimiento, ¿no? En la relación. Entonces, por ejemplo, Freud lo toma en el tema de la gradiva, uno ve cómo va desarrollando una obra mojón, Sarah Kaufman trabaja esto espléndidamente, y vemos cómo en la gradiva Freud lo que se da cuenta es que el desarrollo que hace el autor en un cuento es la salvación del alma a través de la relación amorosa. Entonces Freud dice, bueno, esto tiene que ver con los desarrollos psicoanalíticos sobre la concepción del proceso analítico y el amor de transferencia, haciendo por supuesto la salvedad que el amor de transferencia sería inviable en cierto sentido. Pero lo que me importa marcar acá es que Freud toma la gradiva de Jensen como una obra en donde no busca una interpretación de la vida del autor, sino que hace una lectura desde el psicoanálisis, ¿no? Lo mismo puede pasar en todos los desarrollos artísticos. O sea, uno puede ver cómo la mirada del arte acompañó a los desarrollos psicoanalíticos, por ejemplo, en el surrealismo. ¿Qué pasó con las obras de Dalí sobre el tiempo, esos relojes que se extienden? ¿Qué tienen que ver acaso con esa forma de hablar del inconsciente, donde hay un desconocimiento de lo temporal, los límites se borran? Maravilloso, ¿no? No podemos ser sin la cultura. Somos parte de ella y estamos impregnados de ella. Sin embargo, también y además, la cultura es destinataria de nuestra hostilidad. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo podemos pensarla? Es interesante esto que traes, Alegre, porque la hostilidad, yo diría la agresión, es un tema que a Freud le preocupó también desde los inicios, lo trabajó en el texto del malestar en la cultura, y vemos que a pesar de que uno ve en las manifestaciones artísticas cómo está fusionado lo que sería la libido, la pulsión, ¿no? del amor con la agresividad, también vemos que la hostilidad está presente, no solo en las manifestaciones artísticas, que ahí ya interviene la sublimación, que es otro concepto príncipe del psicoanálisis, sino que además, bueno, ¿qué pasa con lo que uno podría llamar la cultura de la violencia, ¿no? La existencia de la hostilidad, la violencia en las relaciones humanas? Y para esto el psicoanálisis también desarrolló conceptos que iban más allá de esos conceptos, yo diría, básicos de la teoría freudiana, porque había que leer las relaciones humanas para entender por qué podía existir, ¿no? La violencia y la hostilidad, como vos decís, y entonces se hicieron desarrollos de toda la teoría de los vínculos, que en varias líneas lo podemos tomar. Acá en nuestro medio se desarrollaron para trabajar con parejas, para trabajar con familias, Janine Pouget, Isidoro Berenstein. Y después hay un artículo muy interesante sobre los mundos superpuestos de Leonardo Bender, pionero, en donde también vamos viendo cómo el analista está inmerso en esa cultura y en esas manifestaciones y relaciones humanas que implican la violencia. Entonces, para esto, ¿qué se desarrolló? El mundo intrapsíquico, que de eso podíamos, lo intrasubjetivo, perdón, que eso podía dar cuenta más el psicoanálisis, pero se hicieron desarrollos de lo intersubjetivo y de lo transsubjetivo. Es decir, cómo el psicoanalista está atravesado también con lo social. Y para eso necesitó de profundizar y agregar de diferentes disciplinas, como puede ser la sociología, la antropología, la ética. ¿Sí? Podemos pensar, o sabemos también, que hay una erotización de la subjetividad. ¿Y cómo la pensamos? ¿Podemos dar algún ejemplo de eso? Bueno, la erotización se ve desde lo básico, sería el par sadismo-masoquismo. Incluso, ¿no? El dolor, si lo queremos pensar. El dolor. ¿Y cómo elaboramos el dolor? ¿Qué hacemos con ese dolor que tenemos? Bueno, un camino puede ser a través de la sublimación, que sabemos que la sublimación es poder de alguna manera dar rienda a la energía, pero no a través de la sexualidad, de una forma directa,
la descarga directa, sino a través de metas más elevadas, podríamos decir, como puede ser lo artístico, como puede ser lo intelectual, ¿no es cierto? Y entonces la sublimación también implica, para mi gusto, pero siempre fusionada, y esto lo dice Freud, una erotización de la agresión, ¿no es cierto? Entonces eso al verse sublimado uno lo puede ver en obras de arte, como puede ser el Guernica, que no se posa delante del Guernica y se da cuenta ahí que transmitió, ¿no? Picasso con la destrucción. Y la obra de Berni, ¿dónde muestra la hostilidad y la violencia? En lo que se ve sobre la pobreza en la niñez, el desvalimiento, el abandono, ¿no? Lo que pasa es que Berni, con su posibilidad artística, plasma eso en una obra de arte. Entonces, es donde yo digo que el psicoanálisis tiene una lectura. Es ahí donde hay que ver y donde hay que poder intercambiar. Porque de la otra forma corremos el riesgo de empobrecer la relación, ¿no? No sé, yo podría decir, bueno, no importa, está bien el camino y el derrotero que fue la Berni en su vida, pero a mí me importa ver esto de Juanito Laguna, que es algo, una sublimación. Ahora, la erotización también implica, porque para poder crear, mismo el desarrollo de una teoría intelectual implica un orden, implica un método, o sea que también hay que tener eh, la fusión de las fusiones, ¿no? ¿Y qué, para otro lado, qué podemos decir del humor en relación a todos los pensamientos y la concepción psicoanalítica? ¿Qué papel juega socialmente, individualmente? Sí, hay diversas formas de producción y de puesta en marcha, te diría, de la sublimación que produce, por ejemplo, una de las producciones del humor que Freud también se ocupó en un artículo maravilloso, ¿no?, sobre el humor, donde él decía que el humor tenía que tener cierta rebeldía, era opositor, que además cierta regresión implicaba, ¿no? Y también buscar el placer. Pero ¿qué pasa? Cuando él habla del humor, dice es una capacidad. Esto es importantísimo porque lo podemos incorporar también como psicoanalistas. ¿Qué pasa cuando se da el humor en una sesión o en una actividad humana, ¿no? Finalmente, Parece porque que ya tendríamos que terminar, sí. ¿cómo ves como psicoanalista el auge de la cultura de la pantalla, de Internet, de lo virtual? Este punto me parece importantísimo, me parece que tiene que ver con lo que hablábamos de que una vez que se produce un cambio en la cultura, y ahora estamos en una cultura digital, los psicoanalistas, más allá de cómo nos ubiquemos frente a eso, tenemos que saber que va a también tener como una especie de efecto que ya no tiene camino de retorno, y que por ende tenemos que analizarla. Por ejemplo, la dependencia puede generar situaciones de mucho beneficio, todo lo que es el auge de las pantallas, la electrónica. Nosotros ahora estamos en una producción intelectual digital por este avance de esta cultura de las pantallas. Fíjense que la publicación se da a través de Internet. Pero ¿qué pasa? Puede producir dependencia, puede producir aislamiento. Entonces, como psicoanalistas tenemos mucho que recorrer en esto. O sea, no es la cosa en sí, el fenómeno en sí, sino el uso que se le da. Exactamente. Bueno, gracias Liliana.